Antonio. Pues perdonen, hermanos, por la, así que por la tardanza. Pero yo creo que estas cosas se tienen que hacer lo mejor posible. Y lo hacemos buscando el bienestar de los jóvenes. Porque nosotros como padres, tanto los padres del joven como los padres de la señorita, yo creo que ellos buscan que la pareja sea feliz. Porque ¿quién padre va a desear que los hijos tengan, que vivan como dice el dicho, ¿no? Como perros y gatos? ¿No? No, deseamos que ellos sean felices. Y para que sean felices, está en nuestra responsabilidad de nosotros los padres buscar un camino correcto, un camino viable. Así que ellos ya se pusieron de acuerdo, ellos son como ellos son los padres, y oyendo de ustedes. Entonces la decisión aquí de los padres es de que se lleve a cabo la boda en febrero o en marzo, lo que ustedes, lo que el papá disponga. Pero que sea de una vez la boda y que la señorita salga de su casa para esa fecha. Podemos decir, bueno, que se vaya en agosto. Prácticamente es como decía hasta ese momento, es como llevarse, la verdad, solo que se la llevaría en consentimiento de la familia. Entonces la decisión de ellos es de que se case en febrero. Ya son 11 meses los que faltarían. Entonces, domingo, fíjense que estaríamos nosotros contribuyendo en que... Permítame, me gusta, perdón. Sí, así un poquito de... Gracias. Gracias. Gracias, mi hermano. Pues nosotros estaríamos contribuyendo en la felicidad de los jóvenes. Háganle conciencia, pues, y digamos, en el caso, la posición de los papás, ¿verdad? No platiquen con él y de repente tal vez él va a decir sí y el papá está ahí. De repente él diga, si acepto, no, sí. ¿Qué sería mejor? Si nos permiten un momentito, Claro. la verdad es de que yo quisiera expresarles de que esta situación como padres de familia nos compete pues ver cuál es lo que más conviene de acuerdo a lo que Dios dice. Claro. Entonces, por lo tanto, mejor vamos a platicar. Platique. Yo creo, domingo, con que es él. de perder conciencia. No se dijo no, sino se... Sí, no, simplemente en el tiempo de la boda. Sí. Entonces, nos permiten un momentito, Claro, sí, don Augusto, y perdone. No, Con permiso de ustedes. no.